El mundo no recuerda a quienes obedecen las reglas, recuerda a quienes las doblan hasta romperlas, y en ese territorio peligroso surge Cleopatra, no como un mito seductor, sino como una mente afilada nacida en una era que devoraba a los débiles sin dejar rastro. El Nilo fluye indiferente mientras imperios calculan, conquistan y absorben culturas enteras con la frialdad de una máquina histórica que no siente piedad ni nostalgia. Aquí no hay romance ni leyenda edulcorada, solo poder, cálculo y supervivencia frente a una fuerza sistémica inevitable que avanza desde Occidente con disciplina, legiones y leyes de hierro. Todo lo que parece destino es en realidad consecuencia, y cada decisión abre un abismo o construye un trono. Al final de este viaje, cada movimiento, cada alianza y cada caída dejarán de ser misterio, porque nada en esta historia ocurrió por azar y todo puede comprenderse con claridad total cuando las piezas encajan. Capítulo 1. Heredera del trono del Nilo. El nacimiento en Alejandría ocurrió dentro de una dinastía que ya no era plenamente egipcia, sino una casa gobernante de origen macedonio que había heredado el reino tras la muerte de Alejandro. El palacio real no era un refugio de estabilidad, sino un espacio donde cada gesto tenía consecuencias políticas y cada parentesco escondía una amenaza. Desde el inicio, la vida estuvo rodeada de ceremonias solemnes, lenguas extranjeras y una constante vigilancia silenciosa. El trono del Nilo no se transmitía con serenidad, sino con sangre, alianzas forzadas y traiciones cuidadosamente calculadas. En ese entorno, sobrevivir era más importante que reinar. La dinastía ptolemaica se sostenía sobre un equilibrio frágil entre tradición egipcia y poder helenístico. Los gobernantes adoptaban rituales faraónicos para legitimar su dominio ante el pueblo, pero en privado vivían según costumbres griegas, alejadas de la población local. Esta dualidad generaba tensiones constantes entre gobernantes y gobernados. La corte se convirtió en un espacio cerrado, desconectado de la realidad del país que administraba. Comprender esa fractura era esencial para quien aspirara a mantener el poder sin ser devorado por él. La infancia transcurrió entre bibliotecas, templos y salones donde se debatían asuntos de Estado con frialdad matemática. Alejandría no era solo una capital política, sino un centro intelectual sin precedentes, donde filósofos, astrónomos y eruditos de todo el mundo conocido compartían ideas. Ese ambiente favoreció una formación poco común para una heredera real. El conocimiento no era un adorno, sino una herramienta de dominio. Aprender significaba reducir la dependencia de otros y ampliar la capacidad de decisión propia. Desde muy joven quedó claro que el trono no garantizaba seguridad. Los conflictos entre hermanos eran habituales, alentados por consejeros ambiciosos y generales dispuestos a cambiar de lealtad. Los precedentes familiares mostraban un patrón inquietante donde padres, hijos y esposos se eliminaban entre sí para asegurar el poder. Cada historia escuchada era una advertencia silenciosa. En ese linaje, la sangre no protegía, exponía. El padre, Ptolomeo XII, gobernaba con dificultad y dependía del respaldo extranjero para sostenerse. Roma ya se proyectaba como árbitro del Mediterráneo oriental y su influencia se hacía sentir incluso en decisiones internas. Los impuestos aumentaban para pagar favores, políticos y sobornos estratégicos. El descontento popular crecía mientras la corte intentaba mantener una apariencia de estabilidad. La heredera observaba cómo la soberanía se erosionaba lentamente bajo la presión externa. El exilio temporal del rey marcó un punto de inflexión en la percepción del poder. Ver al gobernante desplazado por una revuelta interna demostró que el trono no era invulnerable. Durante ese periodo, otros miembros de la familia ocuparon el poder, mostrando cuán rápido podía cambiar el destino. La experiencia dejó una lección clara sobre la fragilidad de la autoridad cuando no se sostiene con apoyo real. Gobernar no bastaba, era necesario ser indispensable. La educación incluyó el dominio de múltiples idiomas, algo excepcional incluso dentro de la élite. A diferencia de otros miembros de su dinastía,
se interesó por aprender la lengua egipcia, acercándose al pueblo que los Ptolomeos solían gobernar a distancia. Ese gesto no era ingenuo ni sentimental, era una decisión política temprana. Hablar la lengua del país significaba comprender su mentalidad y sus expectativas. Esa capacidad marcaría una diferencia decisiva en el futuro. Los rituales religiosos formaban parte esencial de la legitimación real. Ser vista como encarnación de divinidades locales reforzaba el vínculo con la tradición milenaria del Valle del Nilo. La joven heredera entendió pronto que la religión no era solo fe, sino estructura de poder. Cada ceremonia, cada procesión y cada ofrenda cumplían una función simbólica precisa. Ignorar ese aspecto significaba ceder terreno a rivales internos. Mientras tanto, la corte seguía siendo un campo minado. Consejeros competían por influencia, generales buscaban ventajas personales y familiares cercanos se convertían en potenciales enemigos. La confianza era un lujo peligroso. Aprender a escuchar sin revelar intenciones se volvió una habilidad esencial. El silencio estratégico comenzó a valer tanto como la palabra bien medida. La figura materna es difusa en las fuentes históricas, lo que refleja la complejidad y el carácter fragmentario del período. Esa ausencia documental subraya una realidad dura donde las mujeres, incluso en la realeza, podían desaparecer de la historia oficial con facilidad. La conciencia de esa invisibilidad reforzó la necesidad de dejar huella propia. No bastaba con existir, era necesario imponerse en el registro del tiempo. El testamento del padre estableció una sucesión compartida, una solución que parecía equilibrada pero que en realidad sembraba el conflicto. Gobernar junto a un hermano menor significaba compartir un poder que ninguno deseaba dividir. Las disposiciones legales chocaban con la realidad de la ambición humana. Esa herencia política fue una trampa cuidadosamente sellada por la costumbre dinástica. La paz formal ocultaba una guerra inevitable. La transición al poder estuvo marcada por tensiones inmediatas. La juventud de la nueva gobernante fue utilizada por otros como argumento para desacreditarla. En la corte, la experiencia se confundía con debilidad y la firmeza con amenaza. Cada decisión era observada y juzgada con severidad. La presión no permitía errores prolongados. La exclusión temprana del poder fue el primer golpe directo de esa lucha interna. Forzada a abandonar la capital, experimentó el desarraigo y la humillación política. Sin embargo, el exilio no significó derrota definitiva, sino una etapa de observación y preparación. Lejos del palacio, la perspectiva cambió. La distancia permitió comprender mejor el tablero completo. Durante ese periodo, se consolidó una visión clara sobre la naturaleza del poder. No era un derecho heredado, sino una posición que debía conquistarse y sostenerse. La autoridad dependía tanto de la percepción como de la fuerza real. Convencer era tan importante como vencer. Esa comprensión transformó la forma de actuar en adelante. El regreso no sería posible sin recursos, aliados y una estrategia precisa. Cada paso debía ser calculado con extremo cuidado. El trono del Nilo no se recuperaba con discursos, sino con acciones decisivas. La experiencia acumulada en esos años tempranos forjó una determinación silenciosa. La heredera ya no era solo una figura dinástica, sino una estratega en formación. Así, la infancia y juventud no fueron un prólogo inocente, sino una escuela implacable. Cada intriga, cada traición y cada pérdida construyeron una comprensión profunda del mundo que gobernaría. El linaje proporcionó el escenario, pero no garantizó el resultado. La verdadera preparación ocurrió en la tensión constante entre caer o ascender. Desde ese punto, nada volvería a ser ingenuo. Capítulo 2. El poder como lenguaje. El regreso al centro del poder no significó seguridad inmediata, sino la entrada a una fase aún más compleja del juego político. La corte seguía dominada por consejeros hostiles y por una estructura que favorecía a quienes hablaban más alto, no a quienes pensaban mejor.
En ese ambiente, la autoridad no se imponía solo con decretos, sino con presencia constante y control del discurso. Cada audiencia era una prueba, cada silencio una decisión calculada. Gobernar empezó a convertirse en un arte verbal antes que militar. La experiencia temprana enseñó que el poder se expresa en cómo se dice algo, no solo en lo que se dice. Una palabra mal colocada podía provocar una conspiración, mientras una frase ambigua podía ganar tiempo vital. La comunicación se volvió un arma silenciosa. Aprender a hablar sin revelar intención fue tan importante como aprender a escuchar sin reaccionar. En esa tensión nació una forma de liderazgo basada en el dominio del lenguaje. La corte funcionaba como un organismo vivo lleno de rumores, alianzas temporales y traiciones discretas. Ninguna información era neutral. Todo dato podía ser manipulado para favorecer o destruir una posición política. Comprender esa dinámica permitió anticipar movimientos ajenos. El conocimiento dejó de ser académico y se transformó en supervivencia práctica. La negociación interna exigía entender los deseos ocultos de cada actor. Generales buscaban seguridad, sacerdotes legitimidad y burócratas estabilidad económica. Hablar a todos de la misma manera era un error fatal. Cada grupo requería un tono distinto y una promesa específica. El poder se fragmentaba y debía ser reunido con cuidado. La capacidad de adaptación fue clave en un entorno donde las reglas cambiaban constantemente. Las decisiones no podían ser rígidas ni dogmáticas. La flexibilidad se convirtió en una forma de fuerza. Ceder en lo superficial para conservar lo esencial fue una estrategia recurrente. Ese equilibrio evitó conflictos innecesarios y aisló a los enemigos más impulsivos. El dominio de los idiomas comenzó a mostrar su verdadero valor político. Escuchar conversaciones sin intermediarios reducía el riesgo de manipulación. Hablar directamente con enviados extranjeros generaba una impresión de autoridad y preparación poco común. La diplomacia dejaba de ser un trámite para convertirse en un escenario de influencia directa. La palabra se volvía poder tangible. La administración del reino exigía decisiones concretas sobre impuestos, provisiones y control territorial. Cada medida económica tenía impacto social inmediato. El malestar popular podía convertirse en revuelta si no se gestionaba con cuidado. La comunicación pública se volvió tan importante como la política interna. Gobernar implicaba ser visible y comprensible. Las intrigas familiares no desaparecieron, solo cambiaron de forma. El conflicto con el hermano menor se manifestó en decretos contradictorios y maniobras legales. La lucha ya no era abierta, sino burocrática. Documentos, sellos y firmas se convirtieron en campos de batalla. El poder se disputaba en archivos tanto como en palacios. La religión siguió siendo un pilar estratégico. Presentarse como garante del orden cósmico reforzaba la autoridad ante el pueblo. Cada aparición pública estaba cuidadosamente diseñada. Los rituales no eran improvisados, respondían a una narrativa de estabilidad y continuidad. La imagen divina servía para compensar la fragilidad política. El Sinutoshiman, control emocional, fue otra herramienta esencial. Mostrar ira o miedo en la corte equivalía a revelar debilidad. La calma exterior ocultaba tensiones profundas. Aprender a mantener el rostro impasible en medio de amenazas silenciosas fue una forma de resistencia. El autocontrol se convirtió en lenguaje no verbal de poder. La toma de decisiones comenzó a basarse en información verificada y no en impulsos. Los errores de otros gobernantes cercanos ofrecían lecciones constantes. La observación paciente evitó movimientos precipitados. El tiempo empezó a jugar a favor de quien sabía esperar. No actuar también podía ser una estrategia. La relación con el pueblo egipcio se fortaleció mediante gestos simbólicos y políticas visibles. A diferencia de gobernantes anteriores, la cercanía cultural fue utilizada como herramienta política. Esa conexión redujo la distancia entre palacio y calle. El apoyo popular no garantizaba estabilidad total, pero ofrecía una base más sólida frente a la oposición interna.
La administración de justicia fue otro frente delicado. Castigar con dureza podía generar temor, pero también resentimiento. Mostrar indulgencia excesiva podía interpretarse como debilidad. El equilibrio entre firmeza y clemencia exigía juicio constante. Cada sentencia era observada y comentada en la corte. Las alianzas internas se consolidaron lentamente, sin anuncios grandilocuentes. La lealtad se construyó con beneficios concretos y protección mutua. No todos los apoyos eran visibles, y esa invisibilidad era intencional. El poder más eficaz operaba en la sombra. La red de apoyos creció sin llamar la atención. El aprendizaje continuo fue una constante. Ninguna victoria se consideró definitiva. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades. La capacidad de revisar decisiones pasadas evitó errores repetidos. La flexibilidad mental se volvió una ventaja decisiva. La Corte empezó a reconocer una autoridad distinta, basada menos en imposición y más en competencia real. Esa percepción cambió el comportamiento de aliados y rivales. El respeto surgía de la coherencia entre palabra y acción. El lenguaje del poder ya no era solo retórico, era estratégico. Al final de esta etapa, gobernar dejó de ser una cuestión de herencia y se convirtió en una práctica consciente. La supervivencia política dependía de saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo actuar. El poder, entendido como lenguaje, permitió sostener el trono en medio de la intriga constante. Esa comprensión preparó el terreno para encuentros que cambiarían el rumbo de la historia. Capítulo 3. El encuentro que cambió el destino. La llegada de Roma al escenario egipcio no fue repentina ni romántica, sino el resultado de décadas de presión política, deudas acumuladas y dependencia militar. Las legiones no aparecieron como invasores directos, sino como árbitros de conflictos internos que nadie lograba resolver. El Mediterráneo oriental ya sentía el peso de una república que se transformaba en poder imperial. En ese contexto, Egipto dejó de ser un reino distante y pasó a convertirse en una pieza estratégica. La historia entró en una fase irreversible. El conflicto interno entre los gobernantes compartidos ofreció a Roma la excusa perfecta para intervenir. La guerra civil romana había empujado a uno de sus líderes más influyentes a cruzar fronteras en busca de estabilidad y recursos. Alejandría, rica y políticamente fracturada, se volvió un punto clave. Las decisiones que antes se tomaban en palacios ahora se discutían frente a generales extranjeros. La soberanía comenzó a negociarse. El primer contacto no ocurrió en un ambiente de igualdad. La presencia romana imponía respeto inmediato y temor silencioso. Las tropas ocupaban espacios estratégicos y su disciplina contrastaba con el caos local. Cada movimiento estaba calculado con precisión militar. El equilibrio de poder se inclinó de forma visible. La estrategia para recuperar influencia exigía audacia absoluta. Entrar en contacto directo con el líder romano no era solo una apuesta política, sino un riesgo personal extremo. El acceso estaba bloqueado por enemigos internos y vigilado por soldados extranjeros. La escena fue diseñada para causar impacto, no para pedir compasión. La política se transformó en teatro calculado. La presentación fue tan inesperada como efectiva. No se trató de un acto impulsivo, sino de una demostración clara de inteligencia estratégica. El mensaje era directo. Aquí no había una gobernante derrotada, sino una aliada potencial. El gesto rompió protocolos y forzó una conversación en términos nuevos. Roma no estaba acostumbrada a ser sorprendida en territorio ajeno. El diálogo inicial se desarrolló en un clima de evaluación mutua. No hubo promesas inmediatas ni concesiones rápidas. Ambos entendían que el otro representaba una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. La conversación se movió entre intereses prácticos y visiones de poder. Nada quedó librado al azar. La decisión romana de intervenir en el conflicto interno egipcio no fue altruista. Asegurar estabilidad significaba garantizar pagos pendientes y acceso a recursos vitales como el grano. El respaldo ofrecido tuvo un precio claro:
aunque no siempre explícito. La política se tejía con compromisos implícitos. Cada favor creaba una deuda futura. El enfrentamiento militar que siguió fue breve pero decisivo. Las fuerzas locales que se oponían al acuerdo fueron derrotadas con rapidez. La superioridad táctica romana se impuso sin dificultad. El resultado consolidó una nueva configuración de poder. El trono fue restaurado, pero bajo nuevas condiciones. La presencia romana en Alejandría se intensificó tras la victoria. La ciudad se convirtió en escenario de negociaciones constantes y vigilancia permanente. La libertad de acción quedó limitada por acuerdos y expectativas externas. El poder recuperado no era absoluto. Gobernar ahora implicaba convivir con una sombra extranjera constante. La relación política se profundizó más allá de lo esperado. Lo que comenzó como una alianza estratégica se transformó en una asociación compleja que combinaba intereses personales y estatales. Esa cercanía fortaleció la posición interna, pero también despertó recelos. En Roma, las alianzas fuera de control siempre generaban sospecha. El equilibrio era frágil. Las reformas internas se aceleraron gracias al respaldo militar. Las amenazas inmediatas disminuyeron, permitiendo un control más firme del reino. Sin embargo, cada mejora venía acompañada de una mayor dependencia. El apoyo romano era una espada de doble filo. Fortalecía hoy, condicionaba mañana. El nacimiento de un heredero selló simbólicamente la alianza. Para Egipto, representaba continuidad dinástica. Para Roma, una complicación política de gran alcance. La existencia de un vínculo tan directo entre ambos mundos alteraba el tablero mediterráneo. El futuro comenzó a llenarse de interrogantes. Mientras tanto, en Roma, la situación política se volvía cada vez más inestable. Las rivalidades internas crecían y el poder se concentraba peligrosamente. La relación con Egipto empezó a ser utilizada como argumento político. Lo que ocurría en Alejandría ya no era un asunto local. Se había convertido en un tema de Estado romano. El asesinato del líder romano marcó un giro brutal. La protección desapareció de un día para otro. El aliado se convirtió en recuerdo y la estabilidad lograda quedó en suspenso. El vacío de poder en Roma tuvo consecuencias inmediatas en Egipto. La historia volvió a acelerar su ritmo. La reacción fue rápida pero contenida. No había margen para el duelo político. El nuevo escenario exigía reevaluar alianzas y amenazas. Roma no se detendría por una muerte. El sistema seguía avanzando con otros rostros. El encuentro que había cambiado el destino también había sellado una dependencia irreversible. El trono seguía en pie, pero ya no era completamente libre. Cada decisión futura estaría condicionada por la política romana. El juego había alcanzado un nivel superior de complejidad. Esta etapa cerró con una verdad clara. El contacto con Roma no fue una simple alianza, fue una transformación estructural. El reino ya no podía existir al margen del poder mediterráneo dominante. A partir de aquí, cada movimiento tendría repercusiones más allá del Nilo. El destino había cambiado para siempre. Capítulo 4. Reina entre dos mundos. El gobierno se desarrolló ahora en un espacio de tensión constante entre dos realidades que no compartían valores ni objetivos finales. Egipto seguía siendo un reino con tradición milenaria, símbolos sagrados y una relación profunda entre poder y religión. Roma, en cambio, avanzaba con una lógica pragmática, legalista y expansionista que no respetaba mitos ni linajes. Gobernar significaba traducir una cultura a la otra sin permitir que ninguna anulara por completo a la otra. Ese equilibrio era inestable y exigía vigilancia permanente. La corte egipcia comenzó a adaptarse a la presencia romana de forma visible. Enviados, oficiales y comerciantes itálicos se movían con naturalidad por Alejandría. Las decisiones internas ya no se tomaban sin considerar su impacto en el Senado y en los líderes militares de Occidente. El reino mantenía su autonomía formal, pero cada acto político era observado. La soberanía existía, aunque condicionada.
La figura de Minomesinto, la gobernante, se reforzó como símbolo de estabilidad frente a un entorno cambiante. Las ceremonias públicas se multiplicaron para mostrar continuidad y control. El pueblo necesitaba creer que el orden seguía intacto. La imagen de poder no era solo propaganda, era una necesidad estructural. Sin ella, el vacío sería ocupado por fuerzas externas. La administración económica se volvió más eficiente y centralizada. Asegurar el flujo de grano hacia Roma era una prioridad absoluta, tanto para mantener la alianza como para evitar represalias. Los impuestos fueron reorganizados y las rutas comerciales protegidas con mayor rigor. La prosperidad relativa ayudó a sostener la paz interna. Sin recursos, no había negociación posible. El papel religioso adquirió una importancia renovada. Presentarse como intermediaria entre los dioses y el pueblo reforzaba la legitimidad frente a una población que desconfiaba de la influencia extranjera. Los templos siguieron siendo centros de poder y cohesión social. Respetar esas estructuras fue clave para evitar disturbios. Roma entendía la utilidad de esa estabilidad simbólica. En el plano diplomático, se enviaron mensajes constantes a distintas facciones romanas. La neutralidad aparente ocultaba una lectura cuidadosa del conflicto interno que se desarrollaba en Occidente. Tomar partido demasiado pronto podía ser fatal. Esperar era arriesgado, pero precipitarse lo era aún más. La cautela se convirtió en norma. La relación con los generales romanos, destacados en la región, fue manejada con extrema precisión. Ninguno debía sentirse ignorado, pero tampoco imprescindible. Mantenerlos equilibrados entre sí evitaba que uno solo concentrara demasiado poder. La política se jugaba en detalles mínimos. Una invitación, un favor o una omisión podían alterar alianzas enteras. El reino se transformó en un espacio híbrido donde convivían monedas con símbolos egipcios y leyes influenciadas por Roma. Esa mezcla no era natural, sino impuesta por la realidad geopolítica. Adaptarse fue una forma de resistencia silenciosa. Negarse habría significado la ocupación directa. La flexibilidad permitió seguir gobernando. Las críticas no tardaron en surgir, tanto dentro como fuera del país. Algunos consideraban excesiva la cercanía con Roma. Otros la veían insuficiente. Satisfacer a todos era imposible. La prioridad pasó a ser la supervivencia del Estado, no la aprobación universal. Gobernar implicaba aceptar el aislamiento parcial. La educación del heredero se convirtió en una cuestión estratégica. No se trataba solo de continuidad dinástica, sino de preparar a alguien capaz de moverse entre dos mundos irreconciliables. La formación incluyó conocimientos políticos, culturales y militares. El futuro dependía de esa preparación. El tiempo se volvió un recurso escaso. Mientras tanto, Roma seguía cambiando. Las antiguas estructuras republicanas se debilitaban y el poder se concentraba en figuras cada vez más dominantes. Ese proceso aumentaba la incertidumbre. Un cambio de liderazgo podía alterar por completo el equilibrio alcanzado. Egipto debía estar listo para reaccionar. La vigilancia interna se intensificó para evitar conspiraciones alentadas desde el exterior. El aparato de seguridad se volvió más discreto pero más eficaz. Las amenazas no siempre eran visibles. La prevención pasó a ser tan importante como la respuesta. El silencio volvió a ser una herramienta clave. El prestigio internacional del reino alcanzó un punto alto durante este periodo. Otras potencias observaban con atención cómo se sostenía frente a Roma sin ser absorbido por completo. Esa posición generaba respeto y envidia. Sin embargo, también aumentaba el riesgo. Destacar demasiado atraía atención indeseada. La vida cotidiana en Alejandría reflejaba esa dualidad constante. Filósofos griegos, sacerdotes egipcios y soldados romanos compartían las mismas calles. La ciudad se convirtió en un microcosmos del Mediterráneo. Esa convivencia era frágil, pero funcional. El orden dependía de un equilibrio delicado. Cada decisión tomada reforzaba una verdad incómoda. El reino ya no podía existir aislado.
La independencia absoluta había quedado atrás. La estrategia consistía ahora en retrasar lo inevitable y elegir las condiciones del futuro. Gobernar era administrar el tiempo. El peso de esa responsabilidad era inmenso. Cada éxito tenía un costo oculto. Cada concesión abría una nueva dependencia. La estabilidad era real, pero precaria. Mantenerla exigía atención constante y sacrificios silenciosos. Así, la gobernante se consolidó como figura central entre dos universos opuestos. Ni completamente romana, ni puramente egipcia, su poder residía en esa frontera. Vivir en medio de ambos mundos fue una hazaña política continua, pero también una condena que no ofrecía descanso. Capítulo 5. Alianzas, pasión y estrategia. La nueva etapa comenzó marcada por una Roma transformada, donde el poder ya no se disputaba solo en el Senado, sino en el campo de batalla y en la lealtad de los ejércitos. Tras la caída del antiguo aliado, surgió una figura dominante que comprendía tanto la guerra como la propaganda. El vínculo que se formó no fue casual ni meramente emocional. Respondía a una lectura precisa del momento histórico. Ambos entendieron que separados eran vulnerables y, juntos, podían desafiar al orden establecido. El encuentro inicial estuvo cargado de cálculo político desde el primer instante. No se trató de seducción improvisada, sino de una puesta en escena cuidadosamente construida. Cada gesto, cada palabra y cada símbolo tenía un significado estratégico. El objetivo era claro: impresionar, pero también transmitir control y grandeza. La política volvió a expresarse como teatro de alto nivel. La alianza se consolidó rápidamente porque servía a intereses mutuos. Egipto ofrecía riqueza, legitimidad oriental y recursos esenciales. Roma aportaba poder militar, prestigio y una proyección global imparable. La unión creó una fuerza híbrida que inquietó al Mediterráneo entero. Por primera vez, el equilibrio de poder parecía desplazarse fuera de Italia. La dimensión personal de la relación no puede separarse del contexto político. La cercanía fortaleció la confianza, y la confianza permitió decisiones audaces. Sin embargo, esa misma cercanía sería utilizada más tarde como arma por los enemigos. En Roma, la moral pública era un instrumento político, y cualquier desviación podía ser explotada. La alianza comenzó a generar resistencia. El nacimiento de hijos selló el vínculo de forma irreversible. Ya no se trataba solo de acuerdos temporales, sino de una proyección dinástica. Para Egipto, significaba continuidad y protección futura. Para Roma, una amenaza simbólica a su identidad tradicional. El miedo a una monarquía oriental influyendo en Minnominsintusiu. El poder romano comenzó a crecer. Mientras tanto, las campañas militares en Oriente reforzaban la imagen de la alianza como invencible. Los territorios se reorganizaban y las lealtades se redefinían. Cada victoria aumentaba el prestigio y también la preocupación de los rivales. El poder acumulado empezó a parecer excesivo. En política, el éxito prolongado siempre genera coaliciones en contra. La reacción en Roma no tardó en manifestarse. Discursos, rumores y acusaciones comenzaron a circular con fuerza. La relación fue presentada como una traición a los valores romanos. La propaganda transformó una alianza estratégica en una supuesta amenaza cultural. El enemigo dejó de ser externo y pasó a ser narrativo. El enfrentamiento ideológico se intensificó cuando el poder se dividió abiertamente entre facciones irreconciliables. La guerra ya no era solo una posibilidad, sino una certeza en construcción. Cada bando comenzó a prepararse para un choque inevitable. El Mediterráneo se llenó de tensión y expectativas. El tiempo de la diplomacia se agotaba. Egipto se convirtió en el centro logístico y simbólico de esta confrontación. Desde allí se organizaban recursos, flotas y planes de largo alcance. La capital volvió a brillar como foco de poder global. Sin embargo, esa centralidad también la hacía vulnerable.
El escenario estaba preparado para una confrontación decisiva. La batalla naval que definió el conflicto no fue solo un enfrentamiento militar, sino el colapso de una estrategia compleja. Las decisiones tomadas bajo presión alteraron el curso esperado. El caos, la descoordinación y la superioridad táctica enemiga inclinaron la balanza. Lo que parecía sólido comenzó a desmoronarse en pocas horas. La retirada fue interpretada de formas distintas por los historiadores, pero su impacto fue indiscutible. La derrota rompió la imagen de invencibilidad construida durante años. Las alianzas comenzaron a resquebrajarse, el apoyo se volvió silencioso o desapareció por completo. El poder empezó a evaporarse. El regreso a Egipto ocurrió bajo una atmósfera de urgencia y resignación contenida. No quedaban muchas opciones estratégicas viables. La superioridad romana se había impuesto de manera definitiva. El margen de maniobra se redujo a decisiones extremas. Cada alternativa tenía consecuencias irreversibles. La propaganda enemiga se intensificó tras la victoria. La narrativa de traición y decadencia se consolidó como versión oficial. La alianza fue presentada como una amenaza derrotada, no como un proyecto político legítimo. La historia comenzaba a ser escrita por los vencedores. El relato ya no podía controlarse. A pesar de la derrota, se intentaron negociaciones finales. Las propuestas buscaban preservar lo que aún podía salvarse. Sin embargo, el nuevo poder romano no estaba interesado en compromisos. El objetivo era claro y absoluto. El sistema imperial no toleraba rivales simbólicos. La relación que había elevado a ambos a la cúspide se transformó en un peso imposible de sostener. Lo que antes fue fortaleza se volvió vulnerabilidad. La alianza, la pasión y la estrategia se fundieron en una sola consecuencia. El destino dejó de ser negociable. Las decisiones finales se tomaron en un contexto de aislamiento casi total. La corte se vació y el apoyo externo desapareció. El proyecto político había llegado a su límite histórico, no por falta de inteligencia, sino por la fuerza abrumadora del sistema imperial romano. El choque era inevitable. Esta etapa cerró con una verdad contundente. Las alianzas pueden elevar imperios, pero también aceleran su caída cuando el equilibrio se rompe. La estrategia fue brillante, la ejecución audaz y el contexto implacable. El mundo antiguo entraba en una nueva fase. Egipto ya no sería el mismo. Capítulo 6. La sombra del imperio. La derrota naval no cerró el conflicto, pero dejó claro que el centro de gravedad del poder había cambiado de forma definitiva. Roma avanzaba con una lógica que no admitía retrocesos ni soluciones intermedias. El imperio no necesitaba justificar su expansión, la ejercía como una consecuencia natural de su propia estructura. Cada movimiento posterior se desarrolló bajo esa sombra creciente. El margen para maniobrar se redujo a decisiones de supervivencia. La reorganización del poder romano fue rápida y metódica. Las provincias leales recibieron recompensas inmediatas, mientras los territorios ambiguos fueron presionados con diplomacia coercitiva. La estrategia combinó clemencia selectiva y amenaza explícita. No se buscaba solo vencer, sino reordenar el mundo mediterráneo según un nuevo eje. Egipto quedó atrapado en esa reconfiguración. La presencia militar enemiga comenzó a sentirse con mayor intensidad en las rutas y puertos. Las flotas controlaban el acceso y la información circulaba bajo vigilancia constante. El comercio, vital para la estabilidad interna, pasó a depender de permisos implícitos. La economía se volvió rehén del contexto político. Gobernar sin control del mar era gobernar a medias. Las comunicaciones con posibles aliados se volvieron inseguras. Los mensajes podían ser interceptados y reinterpretados. La diplomacia perdió eficacia cuando el tiempo dejó de estar del lado del reino. Cada día que pasaba reforzaba la posición romana. El silencio internacional se volvió una señal inequívoca de aislamiento. En Roma, el nuevo líder consolidaba su poder con una narrativa de orden y restauración. La guerra era presentada como necesaria para salvar la república de amenazas internas y externas. En ese relato,
Egipto ocupaba el papel de símbolo peligroso. La propaganda no buscaba convencer a los vencidos, sino movilizar a los vencedores. La historia se escribía con intención política. Las decisiones internas comenzaron a tener un carácter defensivo. Proteger lo que quedaba exigía priorizar recursos y cerrar frentes secundarios. La administración se enfocó en garantizar el funcionamiento básico del Estado. El esplendor quedó en segundo plano. La austeridad se convirtió en una estrategia forzada. El descontento interno creció de manera silenciosa. No todos comprendían la magnitud del peligro ni aceptaban las concesiones hechas en el pasado. La incertidumbre alimentó rumores y sospechas. La unidad interna empezó a resquebrajarse. Mantener la cohesión se volvió tan difícil como enfrentar al enemigo externo. Las negociaciones finales intentaron ganar tiempo más que resolver el conflicto. Se ofrecieron concesiones económicas y promesas de lealtad condicionada. Roma escuchó, pero no se comprometió. El objetivo ya no era influir, sino absorber. El imperio no negociaba con iguales cuando tenía la victoria asegurada. La presión psicológica fue tan intensa como la militar. La amenaza de una entrada forzada en la capital pesaba sobre cada decisión. El miedo a la humillación pública se sumaba al temor por el futuro del reino. La dignidad se volvió un factor estratégico. Elegir cómo caer empezó a importar tanto como intentar resistir. El entorno inmediato comenzó a vaciarse de apoyos. Consejeros se retiraron, aliados guardaron silencio y antiguos beneficiarios buscaron protección en otros lugares. La corte se volvió más pequeña y más tensa. La soledad del poder se hizo evidente. En los momentos finales, la autoridad se ejerce casi en aislamiento. Las propuestas romanas se endurecieron con el paso del tiempo. Ya no incluían garantías reales ni respeto por la autonomía. La anexión se presentaba como solución inevitable. Resistir implicaba una destrucción total. Aceptar significaba el fin de una era, pero con cierta continuidad administrativa. El peso simbólico de la situación era inmenso. Egipto no era solo un territorio, era una civilización milenaria. Su caída no sería un evento más, sino un mensaje para el mundo antiguo. Roma lo sabía y lo utilizaba. La victoria debía ser ejemplar. Las decisiones finales se tomaron bajo una comprensión clara de la realidad. No había ilusiones sobre un rescate externo ni sobre un giro inesperado. El tiempo de la estrategia expansiva había terminado. Solo quedaban opciones limitadas. Cada una implicaba una pérdida irreversible. La relación entre gobernante y pueblo entró en una fase silenciosa. No hubo grandes discursos ni promesas imposibles. La comunicación se volvió sobria y contenida. La gravedad del momento no necesitaba adornos. La historia se acercaba a un punto de cierre. La sombra del imperio cubría ya cada rincón del reino, no como una amenaza abstracta, sino como una presencia concreta y organizada. La maquinaria romana avanzaba sin prisa, segura de su desenlace. La resistencia, aunque digna, estaba condenada por la escala del adversario. El final se acercaba con claridad implacable. Esta etapa no fue solo una antesala de la derrota, sino la constatación de un cambio histórico profundo. El mundo antiguo entraba en una nueva configuración de poder. Los reinos tradicionales cedían su lugar a estructuras imperiales centralizadas. Egipto estaba a punto de convertirse en parte de ese sistema. La sombra se hacía definitiva. Capítulo 7. El fin de una era. La entrada de las fuerzas romanas en territorio egipcio no fue caótica ni apresurada, sino meticulosamente planificada. Cada movimiento respondía a una lógica de control total, evitando levantamientos innecesarios y asegurando los puntos clave del reino. La resistencia organizada era prácticamente inexistente. El desenlace ya estaba decidido antes del primer enfrentamiento directo. La historia no se detenía por orgullo ni por memoria. La capital se convirtió en un espacio de espera tensa. Las calles, antes llenas de vida y comercio, adquirieron un silencio contenido. La población comprendía que algo definitivo estaba ocurriendo,
aunque no todos entendían sus consecuencias completas. El poder había cambiado de manos antes de hacerse visible. La sensación dominante era de final, no de sorpresa. Las negociaciones finales fueron breves y desiguales. Roma no buscaba acuerdos duraderos, sino la rendición formal que legitimara su dominio. Las condiciones impuestas reflejaban la absoluta superioridad política y militar. No había margen para discutir soberanía. El objetivo era cerrar un capítulo de la historia mediterránea. La figura central del poder egipcio quedó aislada en los últimos momentos. La corte se había fragmentado y los apoyos se diluyeron rápidamente. La soledad no fue solo física, sino histórica. Comprender que no habría continuidad posible marcó el tono de las decisiones finales. No se trataba de salvar el trono, sino de elegir cómo terminar. El encierro voluntario en el palacio tuvo un carácter simbólico profundo. No era un acto de huida, sino de control del propio destino. Frente a la humillación pública y al uso político de su figura, se optó por una salida que preservara cierta dignidad. La decisión fue consciente, no impulsiva. El final se asumió con claridad. Las fuentes antiguas coinciden en que el desenlace fue rápido, aunque difieren en detalles menores. Lo esencial permanece claro. Con ese acto final se cerró la línea de los faraones independientes. No fue solo una vida la que terminó, sino una estructura de poder milenaria. Egipto dejó de ser un reino soberano. Roma no tardó en consolidar su victoria. La administración fue reorganizada bajo supervisión directa. El territorio pasó a convertirse en una posesión estratégica fundamental para el nuevo orden imperial. El grano del Nilo alimentaría ahora a la capital del mundo romano. La anexión fue tan práctica como simbólica. La reacción en Roma fue celebratoria y propagandística. El triunfo fue presentado como la restauración del orden frente a una amenaza oriental. Monumentos, monedas y relatos oficiales reforzaron esa versión. La historia comenzó a ser narrada desde una sola perspectiva. El vencedor controló el relato. La figura derrotada fue transformada en símbolo ambiguo. Admirada por su inteligencia y temida por su influencia, fue retratada de múltiples formas según la conveniencia política. El mito comenzó a separarse de la realidad histórica. La mujer de Estado se convirtió en leyenda. El proceso fue inmediato y duradero. Egipto, por su parte, entró en una nueva fase de su existencia. La cultura no desapareció, pero perdió su autonomía política. Los templos siguieron en pie y las tradiciones continuaron, ahora bajo supervisión extranjera. El cambio fue profundo, aunque gradual. La civilización sobrevivió, el poder no. El impacto psicológico del final fue tan importante como el político. La idea de un reino eterno se desmoronó. La noción de independencia quedó asociada al pasado. El presente exigía adaptación a un sistema imperial centralizado. La resignación reemplazó a la esperanza de restauración. Los hijos de la antigua dinastía no tuvieron continuidad en el poder. Algunos fueron absorbidos por Roma, otros desaparecieron del escenario político. La línea sucesoria se extinguió sin ceremonias. El silencio reemplazó a los rituales. El tiempo avanzó sin mirar atrás. La ciudad de Alejandría mantuvo su importancia intelectual, pero perdió su papel como centro de decisión soberana. Filósofos y científicos continuaron su labor bajo un nuevo orden. La influencia cultural persistió. El poder político no. El final no fue una catástrofe inmediata, sino una transición irreversible. No hubo destrucción total ni caos prolongado. Precisamente por eso fue tan efectivo. Roma sabía integrar lo conquistado. La victoria fue completa porque fue organizada. Desde una perspectiva histórica, este cierre marcó el fin del mundo helenístico independiente. Los reinos surgidos tras Alejandro desaparecieron uno a uno. Egipto fue el último. Con su caída, Roma quedó sin rivales significativos en el Mediterráneo. El equilibrio antiguo se rompió para siempre. La decisión final no cambió el resultado global, pero sí la forma en que sería recordado.
Elegir el propio final fue un acto político hasta el último instante. La derrota no fue silenciosa ni pasiva, fue consciente, y por eso trascendió. Así terminó una era que había durado siglos, no con un estruendo épico, sino con una resolución firme frente a lo inevitable. El Nilo siguió fluyendo, indiferente al cambio de poder. La historia continuó su curso. Egipto ya formaba parte de otro mundo. Capítulo 8. Curiosidades y legado. La imagen más difundida a lo largo de los siglos no coincide del todo con la figura histórica real. La tradición popular insistió en reducir su influencia a la seducción, ignorando su formación intelectual y su capacidad política. Las fuentes antiguas, incluso las hostiles, reconocen su inteligencia estratégica. La simplificación fue una decisión posterior, no un reflejo fiel de su tiempo. El mito terminó eclipsando a la gobernante. Uno de los aspectos menos conocidos es su dominio de múltiples lenguas en una época donde eso era extremadamente raro. No dependía siempre de intérpretes y podía comunicarse directamente con distintos pueblos. Esa habilidad reducía errores diplomáticos y generaba una impresión inmediata de autoridad. En política antigua, hablar la lengua del otro era una ventaja silenciosa. Ese detalle explica parte de su eficacia negociadora. Contrario a la imagen de lujo permanente, la administración cotidiana del reino exigía decisiones austeras y técnicas. El control del grano, los impuestos y las rutas comerciales ocupaba gran parte de la gestión diaria. Sin esas tareas, ningún símbolo de poder habría sobrevivido. Gobernar Egipto era más complejo que deslumbrar a visitantes extranjeros. El brillo ocultaba una estructura rígida y exigente. La relación con la religión fue profundamente política y no meramente devocional. La identificación con divinidades locales fortalecía la cohesión social en momentos de crisis. Esa práctica no era excepcional, sino parte de una tradición faraónica milenaria. La diferencia estuvo en la conciencia estratégica con la que se utilizó. La fe funcionó como lenguaje de poder. Durante siglos, los relatos romanos dominaron la interpretación de los hechos. Al ser los vencedores, impusieron su versión moral y política. La figura fue retratada como amenaza extranjera para justificar la expansión imperial. Esa narrativa fue repetida y amplificada en textos posteriores. La historia quedó filtrada por intereses de poder. En la Edad Media, la memoria sobrevivió fragmentada y mezclada con leyendas. El mundo cristiano heredó relatos romanos sin cuestionarlos en profundidad. El personaje fue usado como ejemplo moral, no como figura histórica compleja. La simplificación continuó. La verdad quedó relegada a los márgenes. El Renacimiento recuperó el interés por el mundo clásico, pero reforzó el aspecto teatral y trágico. Pintores, dramaturgos y poetas encontraron en su historia un símbolo de pasión y caída. La estética prevaleció sobre el análisis histórico. La imagen se volvió más poderosa, pero menos precisa. El arte fijó una versión emocional. En la era moderna, el cine y la literatura popular consolidaron definitivamente el mito. Grandes producciones priorizaron el espectáculo sobre el contexto real. El público global conoció una figura exagerada y romantizada. Esa versión se volvió dominante en la cultura colectiva. La distancia con la realidad histórica se amplió. A pesar de ello, la investigación académica contemporánea ha reequilibrado la visión. Historiadores han revisado fuentes, contrastado relatos y eliminado exageraciones. La gobernante reaparece como una líder pragmática, enfrentando un sistema imperial imparable. El drama no desaparece, pero se comprende mejor. La complejidad vuelve a ocupar su lugar. El final de su gobierno marcó un punto de quiebre irreversible en la historia mediterránea. Con la anexión de Egipto, Roma aseguró su dominio económico y político total. El suministro de grano estabilizó al imperio durante siglos. Esa consecuencia suele ser subestimada. El impacto fue estructural. Egipto no desapareció culturalmente tras la anexión. Sus tradiciones, saberes y religiones
continuaron influyendo en el mundo romano. La fusión cultural fue profunda y duradera. Muchos aspectos del conocimiento antiguo sobrevivieron gracias a esa integración. El legado fue más amplio que una derrota política. La figura histórica también se convirtió en símbolo de resistencia frente a sistemas dominantes, no por haber vencido, sino por haber comprendido el juego hasta el final. La lucidez ante lo inevitable es parte de su herencia. Esa lectura moderna explica su persistencia. El interés no se apaga. En estudios de liderazgo, su caso suele citarse como ejemplo de adaptación extrema. Gobernar en inferioridad estructural exige creatividad constante. No todas las decisiones fueron exitosas, pero todas fueron conscientes. Esa coherencia la distingue. El error no fue ingenuo, fue histórico. La discusión sobre su muerte ha generado múltiples hipótesis a lo largo del tiempo. Las fuentes antiguas no son unánimes en los detalles. Lo que permanece claro es la intención de controlar el desenlace. Más allá del método exacto, el gesto fue político. El final fue elegido. El nombre quedó asociado a una era de transición entre mundos antiguos y modernos. Representa el cierre de una tradición y el inicio de otra. Esa posición liminal explica su fuerza simbólica. No pertenece completamente a ningún bando histórico. Está entre dos tiempos. A diferencia de otros gobernantes derrotados, no fue olvidada ni absorbida sin dejar rastro. Su historia siguió siendo contada, reinterpretada y debatida. Cada época proyectó en ella sus propios miedos y deseos. Esa maleabilidad mantiene viva la figura. El pasado dialoga con el presente. El verdadero legado no está en el lujo ni en la tragedia, sino en la comprensión profunda del poder. Entendió que los imperios no caen por errores individuales, sino por fuerzas estructurales. Luchó dentro de ese marco hasta el límite posible. Su historia enseña que incluso la derrota puede ser significativa. Por eso, sigue siendo recordada, siendo recordada, siendo recordada, siendo recordada, siendo recordada.